tenemos que rescatar el hecho de que la ciudad es un espacio. Y como dijo el primer ministro de las ciudades de Brasil, las ciudades tienen alma, ¿no? Y yo quiero hablar de mi ciudad, ¿no? Primera relación. La segunda es, si bien voy a referir el tema de financiamiento, el primer tema era cómo estamos acercándonos a la ciudad, porque yo sostengo que debemos volver a mirar las ciudades con otros ojos. Y para ello hablaré de la mía, como se dice, desde mi jardín, ¿no es cierto? Hablaré de una ciudad que no tiene nada que ver con esta bella ciudad, no es que la mía sea fea. La única cosa en común es los terremotos, ciertamente, estamos en el círculo de fuego del Pacífico. Hablaré de Lima, sus barriadas, qué pasó y cuáles son los problemas que se nos presentan hoy día en el siglo XXI. Porque lo que me interesa, digamos, es pensar la ciudad a partir de una realidad, ¿no es cierto? Y pensar la vivienda, hacerles ver mi razonamiento y preguntarle a ustedes con qué razonamiento ustedes están pensando en sus ciudades. O sea, voy a seguir el típico procedimiento peruano de hablarle a Pedro para que escuche Juan. No puedo hablar de esta ciudad, acabo de llegar. Les hablaré de la mía y espero que parte de mi razonamiento les incite, que además no es el mismo que se debe tener para acá, pero les incite a dar la vuelta, ¿no es cierto?, de qué pasa con la ciudad de su país. Bueno, Lima está en un desierto, es la segunda ciudad más grande en un desierto. Tiene unos ríos pequeños que traen agua solamente en verano, en invierno no traen agua, nada. Lima bebe con sus 8 millones más el Callao, el puerto, 9 millones, bebe 22 metros cúbicos por segundo y el río Lima en invierno trae 14. Nos bebemos todo, ¿no? Estos de acá no traen agua. Claro, esa es la diferencia. El Cairo, ¿no es cierto?, también está en un desierto, pero el río que tiene es el Nilo, ¿no? Entonces, con una temperatura con poca variación, no hace mucho frío, no hace mucho calor, cuando hay 30 grados salen los periódicos, cuando hay 14 en invierno salen los periódicos, ¿no es cierto? No llueve, verdadera lluvia la tuvimos en 1971, la ciudad es plana, no tiene ni techos ni pistas preparadas para recibir las aguas de lluvia, como eso le digo, ¿no es cierto? Poco viento, ¿no es cierto? No hay nada, es una ciudad muy aburrida en verdad, ¿no es cierto? Porque lo que sucede es que, y bueno, los terremotos, aquí está Lima, hay un silencio sísmico que nos asusta muchísimo, esperamos los dos grandes terremotos que se esperan, digamos, son en esta zona entre la frontera de Perú con Chile, ¿no? Se espera un cataclismo, y aquí, bueno, no se sabe qué es lo que viene, ¿no? Bueno, el río Lima ya dio todo lo que podía dar, dicho sea de paso. Nos hemos comido el valle, no se recarga, y esta es una característica notable. Estas son las fotos de Google Earth de la ciudad de Lima, de años pasados. Siempre se ve con nubes. Nunca tenemos una buena foto de la ciudad porque estas nubes que vienen todo el tiempo, digamos, se quedan a 500 metros de la ciudad prácticamente 9 meses. Ya estamos entrando al verano y todavía no tenemos sol. Lo que se dice sol, está saliendo algo al mediodía y estamos entrando a verano, ¿no es cierto? Estas nubes, vistas desde el avión, lo importante es el momento en que la nube choca con los cerros, las estribaciones de los Andes, nos produce mucha humedad. O sea, uno cuando quiere buscar sol, lo que hace es sale 20 kilómetros por la carretera, sube y ya tiene sol. Ya está en la sierra, ya está en los Andes, ¿no es cierto? Pero acá es humedad, ¿no es cierto? Por supuesto, temperatura más baja, y lo que sucede, como les digo, es que eso nos genera, ese contacto de las nubes con los cerros nos genera una vegetación de loma, que es un ecosistema que terminó. Acá tenemos los cerros, las lomas que han muerto, la mancha de la ciudad que ya creció, ¿no es cierto? Una de estas lomas era muy importante, la Pampa de Amalcáez, eran las grandes fiestas, se hacían ahí, ¿no es cierto? Ahí era el lugar donde la tradición limeña se encontraba. Ahora es un pueblo joven, ha sido invadido. Acá tenemos un barrio que no ocupó la loma, pero como ustedes podrán darse cuenta cómo la humedad debe afectar los pulmones de las personas que viven aquí. Perú es el primer país, Lima es la segunda capital de América Latina con tuberculosis multidrogo resistente, que es la peor de las torturas. Ahora las personas están ocupando la arena, están ocupando lugares donde no se puede construir, no es como antes.
son mi ciudad. Lo que es en rojo son los barrios llamados espontáneos, que no son espontáneos, siempre están regulados por las autoridades, ¿no? Porque ese barrio grandote del 54 fue fundado por el presidente, el general Odía, en 1948, o sea que de ahí de espontáneo no tenía nada. Digamos que en ese sentido Perú es uno de los paradigmas de lo que es barrios populares, porque Perú repartió suelo en buenas condiciones, en pendientes suaves, de áreas desérticas que no estaban siendo regadas, no con plano, y las personas entonces vivieron allí no en condiciones periféricas, pero en terreno que no era marginal. Ahí hay una diferencia, siempre cito al filósofo Cantinflas que decía, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, ¿no? Vivían alejados de la ciudad, pero en buen terreno. Y como el terreno era desierto de propiedad del Estado y no las haciendas que quedaban abajo, pues era gratis. Y el Estado entregó ese suelo, ¿no? Esas fueron las ocupaciones en los años 60. En el 71 los señores se equivocaron, porque en vez de ocupar un terreno más acá, ¿no?, más allá, se vinieron más acá. Entonces el gobierno tranquilamente los tomó, ¿no es cierto? Bueno, hubo un muerto de por medio, perdón el cinismo, y los llevó acá y fundó Villa El Salvador, que a veces dicen, ¿dónde queda Villa El Salvador? ¿Queda en San Salvador? ¿Se queda en El Salvador? No tiene nada que ver, pero ahí hay 40.000 lotes. El gobierno mismo entonces hizo un bolsón de barrios. Quien necesitaba vivienda, yo te doy terreno. Una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. En el Perú hemos tenido suelo, las familias de bajos ingresos han tenido suelo. Cuando hubo una ocupación allí cerca de la ciudad, la gente no quería irse al sur, entonces el propio gobierno hizo esto de acá, ¿no? Luego en 1984 había un alcalde de izquierda. Entonces, como decía un parlamentario, la gente ganó el partido, quería llevarse la copa, entonces quería ocupar terrenos y la municipalidad dijo, de ninguna manera, los terrenos no son para invadirse, hizo una urbanización acá. Y después el siguiente gobierno hizo una urbanización acá, ¿no es cierto? Entonces, las más grandes barrios populares en los cuales primero se vive y luego se construye, a diferencia de las urbanizaciones llamadas convencionales en las cuales primero se urbaniza, se construye y luego uno se muda, han sido creadas por esto. Ahora, no me interesa discutir, y lo que está en azul son lo que nosotros llamamos los barrios tuburizados, que en Colombia le llaman tuburio más bien a esto. Los barrios que tuvieron su época de esplendor, aquí está el centro de la ciudad, con viviendas muy ricas, deterioradas, hacinadas, divididas, maltratadas, que se caen, ¿no?, de adobe, en el cual muchos de los propietarios lo que hacen es, por dentro, lo riegan con agua para esperar que se caiga y que aquí pierda su carácter de monumento histórico. Bueno, lo que me interesa es ver que así creció la ciudad de Lima, ¿no? Ahora hay otros barrios ahí también formados por las autoridades, pero, y este es mi tema, ¿Lima es así? Para algunos Lima es así, solamente la Lima mal llamada formal. Para otros, Lima es así. Yo me formé, como se imaginarán, en mi primera formación pensando en esta Lima, ¿no es cierto? Pero en realidad Lima es una ciudad múltiple, con distintos tejidos urbanos que se tienen que entender de diferente manera, ¿no? Hubo una autoridad que aquí ponía asfalto y aquí ponía escaleras para que la gente baje a la ciudad. Lo que se quiere ahora más bien es que la ciudad suba al barrio, como el programa Mi Favela Barrio de Brasil, que entonces no solamente se concentra por razones las que sean, pero llamemos, para empezar, las razones humanas, en este 40% de la población que vive en estos barrios, sino se concentra en una ciudad que entiende que se quiere modernizar y que es moderna, pero con distintos estilos de desarrollo. No es que uno es bueno y otro es malo, los dos son fruto de la historia. Pero hoy día yo tengo que lidiar con ellos, ¿cierto? El problema es que en los últimos años la gente siguió la receta. Si no tengo casa, ocupo terreno y luego me lo van a legalizar. Ustedes saben que el programa más grande de legalización de suelo del Banco Mundial es el programa COFOPRI, que se ha hecho en el Perú, inspirado por Hernando de Soto. Y la gente ha seguido ocupando terreno, solo que ahora ocupó todo lo que está en rojito aquí arriba. Prácticamente 900.000. No se necesita ser arquitecto para darse cuenta que esto es donde el diablo perdió el poncho, ¿no? Son los terrenos más empinados, donde no debe llegar el agua, ¿no es cierto? Porque encima son las familias más pobres, ¿no? Porque, claro, el agua llega por acá.
Aquí está la planta de tratamiento. Si yo quiero bombear aquí, más me va a costar la electricidad que el agua. Con lo cual quiere decir que hemos llegado casi al límite en esta manera como la ciudad crecía. Esto está así, a pesar que yo tomé una foto con lente polarizante, porque ya estamos en la zona de neblina. Miren estas muchachas. Estos han construido en arena y ponían bolsas y llantas para que la casa no se resbale, porque en arena, como ustedes saben, en un movimiento sísmico la arena se comporta como agua, ¿no? Se chorrea, ¿no? Bueno, la municipalidad, no quiero hacer propaganda, lo que decidió es, bueno, tomemos todos los barrios de esta zona, estudiemos esos barrios, veamos qué se necesita en esos barrios, y está haciendo entre muro de contención, espacios públicos y estas cosas. El programa es muy interesante. Esto lo muestro en los primeros estudios que hicieron los muchachos. Lo que me interesa es ver que no se agarró un barrio, o sea, este de acá, que es distinto que este de acá, y este de acá es amigo de la alcaldesa. Se trabajó con un criterio de ciudad, se agarró toda la cuenca, ¿no es cierto? Y a gastar en toda la cuenca. Gastar toda la cuenca, ¿qué significa? Les voy a decir lo que significa. Para este distrito significa, donde estamos, miren ustedes esto de aquí, ¿no es cierto? En realidad no debería, ¿no es cierto? Para solamente un distrito donde hay prioridad. Qué bonito esto, no todo se está haciendo en realidad, ¿no? Este sí, ¿no? 10 kilómetros de muro, 4 kilómetros de escaleras, 39 millones de soles, más de 10 millones de dólares solamente en eso. Esto no tiene sentido, no puede repetirse. Tenemos que encontrar que las familias de bajos ingresos vivan de otra manera, y no de esta manera, ya depredando la ciudad, ¿no es cierto? Aquí está otro mapa. Bueno, y encima matando el ecosistema. Bueno, el ecosistema ya estaba muerto de antes, ¿no? Pero, y aquí viene mi punto. Me he demorado solamente para llegar a este punto. Así como Lima creció hasta el año 95, va a seguir creciendo en el futuro. Los mecanismos, en este caso he hablado de uno de los mecanismos, la interacción barriada-barrio. Esta doble manera de crecer que se ha ido dando poco a poco, ¿va a explicar el crecimiento futuro de Lima? La respuesta primera es no, y eso es válido para lo que yo conozco, es las ciudades andinas, o sea, Caracas, Bogotá, Quito, Lima, La Paz, digamos, con otras ciudades pasa lo mismo. No sé qué pasa aquí, por eso digo, les hablo de mi jardín. Pero las reglas que explicaron el crecimiento en mi ciudad ya me explican cómo debe seguir creciendo. Los pobres ya no les podemos dar terreno. Entregar terreno funcionó en la época del crecimiento explosivo de la ciudad. Y las familias han construido cosas maravillosas, a pesar de que no hubo ningún apoyo técnico. Porque el paquete tecnológico del proceso de producción progresiva, no le llamaré autoconstrucción, a pesar que sí lo es, porque a veces tiene un matiz ideológico, es construcción progresiva. Yo voy a construir la ciudad y mi casa poco a poco. Es distinto, porque por ejemplo el financiamiento tiene que ser financiamiento también poco a poco. El crédito hipotecario, que me da un crédito grande a 20 años, no funciona. Si el pobre es honrado, no lo va a aceptar, porque sabe que no se puede comprometer a 10 años o a 20 años, porque no sabe cuál va a ser su situación en los próximos 20 años. No es más bien, ese más bien es deshonesto. Luego va a pedir condonación de la deuda con debido respeto, ¿no? O la obligación, la realidad lo va a obligar, ¿cierto? Hablaré de algunos asuntos. El suelo, creo que ya está claro. Ya no podemos crecer más allá de donde estamos. Luego, otra característica de la ciudad. Me interesan mucho los cambios demográficos. Tengo otro archivo sobre la pirámide de edades, ¿no? Pero primero quiero mostrarles cuál era la situación. Esto es México. En los años 70, México lo que tenía eran muchos niños, pocos ancianos. Ya en el año 2000, había menos niños y había más jóvenes, lo que quiere decir que estos muchachos crecieron. México ya
lleno de niños. Tiene muchos niños, pero lo que ha pasado en Lima es esto: disminuyeron los niños, aumentaron los jóvenes, ¿no? Y no se murieron los viejos. Tanto que hubo que modificar la pirámide, porque esta pirámide es de 65 a más, yo tengo 64. ¿No es cierto? Entonces ha habido subdivisiones allí. ¿Eso qué quiere decir? Que un niño que hoy día nace, cuando necesite ir al centro de educación escolar, ya fue creado, ya fue construido. Fue construido para que ahora está de esta edad. El análisis de la pirámide de edades me hace ver que mi ciudad ahora tiene una necesidad distinta. Yo tengo que acondicionar andenes para que los viejos, porque los viejos ya no, como antes, no se quedan encerrados en la casa, salen a la calle. En Alemania dicen que hay más viejos caminando en andador, ¿no es cierto?, que señoras o señores llevando cochecitos, ¿no es cierto? Esa es una realidad urbana que ya tenemos que mirar, y de hecho los viejos reclaman derechos. Estos muchachos ya no necesitan educación inicial, vacunación masiva. Siempre digo que a esa edad se vacunan solos, ¿no es cierto? Vacunación masiva, ¿no es cierto? Necesitan empleo, educación post-escolar, ¿no es cierto? Y vivienda. Se nos viene una ola de demanda de vivienda solamente por el análisis demográfico. Podemos mirar algunas pirámides de edades. Aquí hay algunas solamente para divertirnos, ¿no es cierto? ¿No? Perú, como les digo, disminuye, hay menos niños, esta es la verdadera, y aumentan los jóvenes y aumentan los viejos. Venezuela, Sao Paulo, Costa Rica, miren, estamos de país, hay algunas ciudades. Bogotá, ya Bogotá tenía un equilibrio demográfico anterior, pero sigue aumentando. México, El Salvador, San Salvador, Santa Ana. Comparación en Santa Ana, entre el 92 y el 2007, ligeramente menos niños, ya hay más adolescentes. Bueno, ustedes tienen un problema con la pirámide de edades por problemas muy conocidos de declaración de colegialidad legal, ¿no?, y de movimientos demográficos por situaciones muy dramáticas en el país, ¿no? Pero lo que quiero es simplemente señalar que ya la demografía de nuestras ciudades cambió. En el Perú, en Lima, ya no llegan migrantes a la ciudad. El componente de migración es menos del 15% sobre el crecimiento total vegetativo de la ciudad. Agua, como les digo, la planta de la Tarjea queda aquí y Lima crece hasta aquí. Si yo quiero llevar agua acá, necesito bombear 25 kilómetros. En este río hay un tratamiento, una plantita de tratamiento que nos produce 1 metro cúbico por segundo en verano, de los 22 que necesitamos. Estamos verdaderamente en un desierto. Entonces, las empresas de agua dicen: señor, yo puedo hacer lo que usted quiera de inversión, siempre y cuando densifique el área ya ocupada, pero no me la extienda, porque eso es lo que cuesta millones de millones. Y además, proceso de educación para que las personas consuman el agua de una manera más racional. Por lo tanto, la ciudad ya construida es un tema clave para la ciudad que tenemos que construir. Nosotros estamos acostumbrados a pensar que la ciudad se extiende, se extiende, se extiende. Esos son las ciudades africanas o las ciudades medianas nuestras. Pero las ciudades grandes, por razones además de economía de escala, ¿no?, y de económica, no solamente economía de escala, como fue señalado en las intervenciones de los amigos de Hábitat, ya no tiende a crecer en extensión. Y las políticas de vivienda estaban pensadas en hacer nuevos edificios, en hacer nuevos chalets, en hacer cosas para las familias, siempre usando terreno nuevo, cuando es lo que nosotros tenemos que cuestionar.
Sobre el mercado ya no voy a hablar más porque no quiero demorarme más en este asunto, pero ahora sí quiero referirme qué pasa con el centro de la ciudad. Había señalado en primer lugar que aquí tenemos las nuevas urbanizaciones, eso está exagerado, digamos, en rojito, ¿no? El mercado está produciendo nuevos edificios en todos estos sectores, de una manera frenética, pero produce nuevos edificios para las familias de ingresos medios y medios altos, porque los pobres no son mercado, necesitan otros mecanismos, y no solamente subsidio, ahí hay un error, necesitan otros procedimientos, porque como ha sido bien dicho, la gran empresa constructora lo que baja son costos operativos, produce 4 casitas bonitas o feas, no voy a entrar a discutir eso, y tiene un inspector de obra, no sé cómo lo llaman ustedes, con el mismo plano, los procedimientos están estandarizados, entonces mi gasto es ladrillo y cemento. No es el ingeniero, es el ingeniero, el arquitecto en la concepción y en el seguimiento. Mientras que las viviendas que crecen en los barrios populares, cada casa es un caso, porque cada familia hizo su segundo piso. Si nosotros vamos a hacer densificación habitacional, que es lo que yo he estado trabajando en los últimos, desde el 90, y exitosamente y con crédito para densificación habitacional, tenemos que cambiar el sistema de subsidios. Porque el sistema de subsidios es un sistema al ladrillo, al cemento, no a la asistencia técnica. Si cada casa es un caso, yo lo tengo que ver con mucho detalle, y además, como cuando los arquitectos remodelan la casa de sus padres o de tu abuela, ¿dónde te vas a sentar? ¿Dónde está el televisor? ¿Quieres estar junto a la calle? ¿Quieres estar fuera de la calle? Una casa que ya está habitada y yo voy a hacer una ampliación, un departamento para los hijos, yo necesito saber qué es lo que quiere el propietario. Mi sistema de subsidios tiene que cambiar, mi sistema de crédito paso a paso tiene que ser distinto al sistema de crédito, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora quedan estos terrenos por reurbanizar, que son los de la ciudad histórica. Entonces, la ciudad histórica era importante para los historiadores, los arquitectos, los amantes de la ciudad y por supuesto sus habitantes. Hoy día comienza a haber un interés por el centro histórico distinto del empresario que quiere tumbar y construir. O del que dice, yo hago la vivienda que usted quiera, pero estas familias que vienen acá no pueden pagar. ¿Cómo hacemos con ellas? Cuando, como yo siempre digo, el animal del centro histórico es un animal distinto del animal del suburbio. El que vive en el centro histórico sacrifica espacio muchas veces por cercanía a los equipamientos. El del suburbio dice, no, yo lo que quiero es espacio y el resto lo resuelvo con mi movilidad, no sufriendo en el transporte común o con mi propio vehículo. Entonces, estas ciudades variadas son distintos tejidos y cada tejido tiene su propia manera de vivir, y si nosotros estamos revalorando la ciudad, entonces tenemos que darnos cuenta cuál es la salida apropiada para estas familias, ¿no es cierto? Porque lo que políticamente es incorrecto es esto, ¿no es cierto? El anterior alcalde, a quien yo critico mucho, pero ya no lo voy a criticar porque no tiene sentido hacerlo aquí, él se preocupó de asfaltar, ¿no es cierto?, acá, ¿no? Él asfaltaba acá, ¿no? Y aquí hacía, ¿cómo se llama?, escaleras. Yo le pregunté a la alcaldesa, ¿no es cierto?, a doña Susana Villarán, ¿y tú qué quieres? ¿Ahora te vas a dedicar acá? Por humanismo, porque es una mujer muy humanista, ¿no es cierto? La verdad es que no basta pensar en el mejoramiento de la calidad de vida en los barrios mal llamados deteriorados o marginales. Hay que pensar una política para toda la ciudad, ¿no es cierto? Y que en cada tejido urbano también hay familias que merecen tener acceso a la vivienda de maneras distintas, apropiadas para cada procedimiento. Y eso tiene que ser inventado. Como dijo Einstein, ¿no es cierto? Hay dos frases de Einstein que me encantan, ¿no es cierto? No se sabe si el mundo es infinito, el universo es infinito o no, porque hay distintas teorías, pero la estupidez es infinita, decía Einstein. Y la otra cosa que decía Einstein es, nunca se va a hacer nada nuevo repitiendo lo mismo. Nosotros tenemos que, a partir de todo lo que sabemos, tratar de pensar qué es lo que hacemos. Y ahí es donde nosotros estamos pensando, ¿no es cierto?, que la vivienda que se hace tiene que hacerse con hipótesis urbanas. La hipótesis urbana de antes era vivienda, extensión, terreno ilimitado. Ahora, ese terreno que también hay que urbanizar nuevo suelo, ahora hay que pensar vivienda para la familia de bajos ingresos en los barrios consolidados, de autourbanización, etcétera, etcétera. ¿No es cierto?
Bueno, no voy a lo de la densificación, porque la idea de la densificación es que hay familias exitosas que tuvieron su vivienda techada o se van al segundo piso, y hay familias que viven en los barrios populares consolidados, tienen agua, luz, desagüe, pero nunca pudieron hacer nada, porque son familias, como dicen en los barrios, son casos sociales. Entonces nosotros podríamos aprovechar aquí y ahí en esa zona podríamos hacer lo que estamos tratando de hacer, ¿no es cierto? Porque si nosotros no los ayudamos, lo van a hacer ellos solitos, ¿no? Pero mal, sin asistencia técnica, ¿no? La idea es, miren, esta casa parece un barquillo de helado que se va a caer con el primer temblor que tengamos, ¿no es cierto? La idea es ayudar a crear nuevo alojamiento. Eso no se cae porque Dios es grande, ¿no es cierto? Yo quería ir a las zonas comunicadas. Nuestro centro histórico es enorme. Hemos declarado monumento histórico, patrimonio de la humanidad, más de lo que podemos mantener. Entonces, hay las que se caen, las que se van a terminar. Todo eso es considerado un monumento, fíjense. Y esto de valor monumental. Entonces, lo que estamos pensando con este centro, ¿no es cierto?, es una renovación, y estamos buscando dinero. Se lo estamos buscando del siguiente modo. Este lugar, por ser histórico, no puede crecer más, pero si la legislación, si no le hubiera caído la maldición de ser histórico, podría tener esta altura. Entonces calculamos esta altura en metros y se la trasladamos a una zona donde la zonificación dice podría subir más, previo estudio del plan. Entonces hay una transferencia del derecho de edificación que no puede usar acá, lo uso allá. El plan dice aquí yo puedo construir 5 pisos, pero repensando la ciudad podrían hacerse 2 pisos más, perfecto, solamente se hace si yo te compro un certificado de edificación al propietario de este lugar y él va a utilizar ese dinero para, eso vamos a discutirlo mañana, pero quería mencionar. Esta idea, así es el centro histórico, se ha trabajado el centro histórico de España, luego se dejó el de Francia, así se protegen las áreas verdes y los centros históricos en Canadá y en los Estados Unidos. Así se intentó en Bogotá, hubo un problema con el alcalde que ahora está en la cárcel, entonces eso paró, ¿no es cierto? En Sao Paulo, ¿no es cierto? El mecanismo de trasladar el derecho de edificación de un lugar a otro hace que el mercado intervenga y me ayuda a mí, ¿no es cierto?, en proponer una inversión y controlar. Miren, pueden que lo hagan ustedes, pueden que no lo hagan, no importa. Pero aquí viene mi punto, ¿no? Y con esto termino. Por supuesto que hay familias que dicen vamos a autoconstruir nuestro edificio en el centro histórico. Las familias no pueden autoconstruir tan fácilmente 2 millones de dólares, una edificación de 2 millones de dólares. Se necesita el diseño participativo, el dinero, el aporte de la familia, pero de una manera distinta. Todos lo sabemos hacer, pero todo lo tenemos que hacer de manera distinta. Y aquí mi mensaje final. Quiero terminar esto. Cuando viene un extranjero, siempre le hacen preguntas a los periodistas. Entonces aquí me hicieron unas preguntas, me dijeron, ¿cuál es la importancia de este foro? Y les voy a decir lo que les respondí a ellos. En estos días, en nuestras ciudades, tenemos muchísima información de lo que pasa en ellas. No conozco la realidad de Santa Ana. Mucho tiempo que no vengo a San Salvador, pero estoy seguro que por la radio nos enteremos dónde hay un accidente, dónde fue la última baleada, ¿no es cierto? Dónde hay una manifestación,
qué parte recibe tal premio. La foto de Google Earth de Santa Ana es de mayo de este año. Entonces, antes de venir, miré la foto de mayo y comparé con la foto de hace 3 años y vi dónde estaban los cambios en la ciudad. El censo muchas veces está online si uno tiene la clave. Muchas ciudades tienen cámaras y vemos lo que pasa en las calles. Fíjense, hoy día tenemos más información que nunca sobre las ciudades, que nunca. Sin embargo, hoy día las entendemos menos. Todo el mundo habla del caos de la ciudad. ¿Quién entiende esta ciudad? ¿Qué podemos hacer de esta ciudad? Si tenemos información y no entendemos, el problema no es del dato, es del enfoque. Si tenemos toda la información de lo que pasa y no entendemos lo que pasa, tenemos un problema de cómo nos acercamos a mirar la ciudad. Porque usamos la dialéctica latinoamericana, ese es un aporte al pensamiento. La dialéctica latinoamericana, como ustedes saben, es tesis, antítesis y suma. No síntesis. O sea, tenemos el diagnóstico del transporte, le agregamos el diagnóstico de esto y el diagnóstico de acá, el estado de los monumentos, el plan, la crisis, la economía, etcétera, etcétera, y hacemos un mamotrio, que en castellano es una suma de cosas sin orden ni concierto. No producimos una síntesis, no producimos una mirada distinta de la ciudad que conocemos. Porque nuestros criterios para entender las ciudades de nuestros días siguen basados en los criterios que fueron acuñados en los años 60 y 70. Explosión urbana, migrantes que se integran al mercado de la construcción civil, analfabetos por lo demás, ¿no es cierto? Una sociedad en la cual los subsidios a la electricidad, al agua, eran subsidios de todos los días, nadie se preocupaba por la recuperación de costos. En una época que se hablaba del boom de la sustitución de importaciones, ahora estamos en una época distinta en el planeta y en la ciudad. Tenemos jóvenes que todos han terminado la secundaria o están por terminar, aunque sea de una porquería esa secundaria, no me importa, ¿no es cierto? Que se inician en el mercado de trabajo, no trabajando en la construcción civil, sino en el Perú como cambista de dólares. Tenemos otra realidad. Y esta otra realidad tiene que ser mirada en una mirada sintética también para tratar de tener una propuesta para los problemas que ya conocemos en nuestras ciudades como Santa Ana. Muchas gracias.